El país atento a lo que está divulgándose en este programa con relación al discurso del día de ayer del presidente de la República. Le toca el turno ahora al oficialista Milton Morrison, administrador de Edesur, debatir con nosotros los aspectos fundamentales del discurso del día de ayer del señor presidente de la República en este programa Despierta RD. Bienvenido, Buenos días, Morrison. Milton. Bueno, muy buenos días. Para mí, como siempre, un gran honor y un placer Qué estar bueno. aquí en Despierta RD. Muy bien. Bueno, analizamos esto ya la primera parte de la posición del Partido de la Liberación Dominicana, que inmediatamente el presidente concluyó, ellos iniciaron una rueda de prensa. Lo primero es, hay muchos temas que la oposición está diciendo que fueron promesas hechas en la primera rendición del 21, que no atacaron porque tenían solo 6 meses en el gobierno. ¿Qué opinión te merece, siendo del oficialismo, esta situación? Sí, mira, lo primero que hay que destacar, y no se puede ser mezquino, ni siquiera esa misma oposición puede dejar de decir que ese fue un discurso histórico. Ese fue un discurso de rendición de cuentas cargado de muchos elementos, primero, democráticos, segundo, humanos, de realizaciones y transparencia. ¿Por qué yo digo eso? Mira, fue un discurso comparativo. El presidente habló diciendo qué había antes de la pandemia, en el año antes de la pandemia, y qué ejecuciones él ha estado realizando su gobierno ahora, en medio de la crisis más importante en términos de lo que es el tema de la economía y la pandemia, muy difícil para el país, y a pesar de eso el gobierno ha hecho grandes realizaciones. Por ejemplo, cuando el presidente habla de la comparación de lo que tiene que ver las acciones en el plan social, eso es contundente. Lo primero, este es un gobierno que desde que él llegó duplicó la asignación de la tarjeta que tiene que ver con la asistencia social. La llevó a 1.850 pesos. 650. Y ahora, exacto, 1.650. ¿Qué sucede? La amplió en este gobierno a 500,000. Y ahora, ayer anunció que 300,000 más entran. Aumentó el tema del bono luz, casi lo duplicó. Y también el bono luz, no, el bono gas, lo duplicó y lo va a extender. Y cuando tú comienzas a ver lo que tienen que ver con las obras públicas, también eso es demoledor. Una inversión de 77,000 millones de pesos en 485 obras que se vienen desarrollando de manera simultánea, es más que la inversión en los últimos 6 años que se ha hecho. Y si tú te vas renglón por renglón, tú sabes lo que yo te digo, que la oposición se quedó sin palabras. Porque fíjate que ni siquiera los voceros tradicionales del PLD ni Fuerza del Pueblo, que gobernaron durante 20 años este país, los voceros tradicionales no salieron a hablar porque no tienen moral, porque también fue un discurso de rendición de cuentas cargado de una perspectiva de presente y futuro de lo que es la transparencia y la honestidad. Y cuando el presidente habló de la ley de extinción de dominio, eso es algo contundente para esa clase política opositora que gobernó el país y no tiene moral para hablarle al mismo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado para la oposición hacer un examen de este discurso del presidente, un discurso histórico que marca un presente y un futuro de la República Dominicana. Milton, ¿de dónde van a salir los 9.130 millones de pesos que se necesitan para esos planes sociales que el gobierno ha planteado? Bono gas, la extensión de la tarjeta y demás, porque el presidente no habló de eso. Bueno, mira, lo que pasa es que en un discurso como el de ayer no se pueden dar todos los detalles, pero yo te doy fe y testimonio de que este es un gobierno en el cual el presidente milimétricamente le da seguimiento al presupuesto. Hace 2 semanas, y se lo voy a decir, hizo una reunión con su gabinete ampliado y ahí el presidente comenzó a detectar cuáles son las partidas que van a tener que reducirse y aquellas que todos los funcionarios vamos a tener que ahorrar para poder disponer los recursos para las áreas prioritarias. El presidente fue tan preciso en eso que habló que no hay viaje. Él mismo se bajó de un viaje que iba a hacer y así el ministro de Hacienda para mandar una señal de la frugalidad, o sea, de lo que nosotros tenemos que trabajar como gobierno para reducir. Entonces, esos 9,000 millones que tú hablas, más la cantidad de dinero que se está invirtiendo semanalmente para mantener el precio de los combustibles que no afecte a los consumidores finales, a todos los dominicanos, a pesar de que son situaciones que tú sabes muy bien, Cristian, que se crean por condiciones internacionales.
El presidente Abinader no puede controlar la crisis Rusia, la guerra Rusia-Ucrania. El presidente no puede controlar que el petróleo se duplicó. En el año y medio que tenemos en el gobierno, el petróleo se duplicó de 43 y pico a 93 y pico. ¿Cómo el presidente, qué gobierno y qué presidente va a querer aumentar el combustible? Entonces, lo que te digo es, todo ese dinero va a salir del ahorro porque este es un gobierno que administra de manera transparente y hace mucho con Pero poco. hay áreas puntuales que el presidente en esa reunión de la que tú tratas del Consejo Ampliado haya señalado, mira, se va a reducir de deporte, por ejemplo, de agricultura, se va a reducir. Bueno, puede exhibir. obviamente ahí en esa reunión él no fue al detalle, pero sí instruyó al director de presupuesto y al ministro de Hacienda y están haciendo ese trabajo. Lo que tú puedes estar seguro que eso que el presidente anunció es algo que ya tiene identificados los recursos de dónde van a salir, porque se está haciendo, como diría yo, la cirugía presupuestal para poder entender y conseguir esos recursos que necesita el pueblo. Porque mira, oye, ¿qué es lo que pasa? En la situación como está el país, la crisis económica más importante de los últimos años, una crisis de la pandemia, tener un país que el año pasado creció un 12.3%, tener un país que sobrepasó la cantidad de empleos que encontró cuando llegó, tener un país donde muchas de las instituciones que están han logrado un superávit, eso te quiere decir que estamos frente a una administración real, una administración que toma los recursos públicos y lo hace de manera prioritaria para poder satisfacer y extenderlo. Mira, el caso de los comedores económicos es un tema icónico. Tú no escuchaste lo que dijo el presidente, y no desde ahora. Los comedores económicos han duplicado la cantidad de raciones con el mismo presupuesto de antes. Es por eso es que la oposición no puede hablar, porque esa misma oposición está desmoralizada. ¿A quién va esas raciones de comedores económicos? Pero esas raciones al pueblo dominicano, Sí. a ese pueblo dominicano que tanto necesita la mano amiga de un gobierno que ha hecho cosas extraordinarias, que aumentó un salario a través el año pasado, que tenía años que no se aumentaba, Te lo digo que le porque- generó las condiciones a los policías, a los militares que nunca se habían Te lo creado. digo porque es un tanto paradójico que uno de los primeros párrafos el presidente decía, aparte de haber superado Sí. la pandemia y que somos un ejemplo para todo el mundo en materia del trato del mismo tema sanitario, de que somos la economía que más crece en América Así Latina, es. de que tenemos la reserva histórica de más de 13.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo se incrementan las ayudas sociales. Entonces, si se incrementan las ayudas sociales, si se aumenta la cantidad de apoyo por la pobreza, entonces significa que también aumenta la pobreza, porque tú, si no tienes pobres a quien alimentar, entonces no tienes tarjetas que expandir. Sí, no, lo que pasa más que eso es un buen análisis que tú haces, Loreni, y desde el punto de vista de la lógica indica eso. No, mira qué es lo que pasa, que los elementos inflacionarios que son importados, por decírtelo así, el aumento de las materias primas fundamentales, el tema del aumento en el flete, la escasez a nivel mundial, el aumento del petróleo y eso, genera una disminución en el poder adquisitivo de las personas. Entonces, esa disminución del poder adquisitivo que puede ser temporal o no sé, el gobierno lo que está tratando es de inyectarle de manera directa un subsidio focalizado directo a una población que necesita ese bono gas y por eso te lo duplica y te lo amplía a esa población que necesita a través del SIUBEN, supérate, entonces le da la tarjeta, se la aumenta y se le expande. Entonces, eso es lo que sucede, es un gobierno que piensa en el presente y ya está viendo hacia el futuro, previendo las contracciones y el impacto económico, pero sin lugar a dudas esta es una economía que como tú ves y como tú acabas de señalar, creció de las que más creció en Latinoamérica el año pasado, aumentó la cantidad de empleo, la actividad económica, fruto de esa buena gestión sanitaria de la salud que hizo el gobierno, porque es bueno hablar ahora, la oposición decir que el COVID, señores, desde marzo del 2020 hasta agosto del 2020, que fue cuando el presidente Abinader asumió el gobierno, en esos 5 meses se soltó la salud en este país. El gobierno pasado no hizo prácticamente nada. El presidente Abinader, siendo precandidato presidencial, era el más preocupado por el tema del COVID. Ustedes nos recuerdan que era el que hacía los planteamientos. Por eso es que ha sido tan exitoso la implementación
de esas medidas de salud, que somos un país modelo que, como él dijo, ahora nosotros no miramos lo que hacen los otros, sino que los otros miran lo que hacemos nosotros, porque es un gobierno que ya está en una cuarta dosis. Abrimos, flexibilizamos, pero la tasa de letalidad no superó el 1% y ustedes lo están viendo ahí. Esa es la Milton, realidad. dice Melanio, ahí ahora que acaba de retirarse, que ustedes prometieron el año pasado 100 y tanto de obras y solo 7 apenas pudieron realizar, según la comparación que ellos hacen con el discurso del año pasado y que el presidente pronunció en el día de ayer. Bueno, él estaba en el exilio cuando él llegó a República Dominicana, porque una gente que diga una barbaridad así no vive en la República Dominicana. Mira, yo te digo la verdad, solo hay que salir y ver y hablar con la gente y tú vas a palpar un pueblo que no solo está orgulloso de un gobierno que ha sido transparente, un presidente que está marcando una pauta de una ética pública en el Estado, sino que también en las comunidades se siente que la gente ve no solo promesas, sino realización. Entonces, decir que solo hay 7 obras es haber estado en el exilio, no vivir en el país, o haber estado en un sueño prolongado y haber despertado en el día de hoy. Eso no es cierto. Las 485 obras que yo le decía que a través de obras públicas se están reactivando, eso es una realidad. 77 mil millones de pesos, más que la inversión en los últimos 6 años. Ahora, yo quizás lo entiendo a él desde el punto de vista siguiente. Él no puede pretender que en un año y medio se haga todo lo que ellos en 20 años no hicieron. ¿Cierto? Entonces, tú no puedes exigir, y en medio de una pandemia, es más, si la oposición fuera sensata y realmente quisiera estar del lado de los intereses nacionales, estuviese apoyado al gobierno en muchas de las acciones, porque esa pandemia del COVID y esa situación de los aumentos de los combustibles no afecta solo a los que están en el gobierno, afecta a todos los dominicanos, y por eso el presidente se engrandeció ayer cuando dijo que él escucha a todos, incluyéndolo a la oposición, porque él es el presidente de todos los dominicanos y la mezquindad política no puede tomar terreno para desconocer cuando las cosas están siendo correctas. Una de las informaciones que daba la rueda de prensa del PLD era que el presidente no habló para el 46% de la población, que son amas de casa, madres solteras, entre otros, y que no habló de discapacitados, no habló de envejecientes, no habló de un sector importante. Y sobre todo, uno de los puntos que hace más énfasis la oposición es en los precios de la canasta básica familiar. ¿Qué le responden a ustedes? Porque en este caso es algo que sienta el bolsillo de cada dominicano cuando tiene que ir al colmado, al supermercado, al mercado, donde sea que compre, se abastezca, de alguna forma recibe un impacto económico un poco mayor al que tal vez estaba acostumbrado. Sí, bueno, obviamente son realidades económicas. El gobierno no tiene un control de precios, eso no existe. La economía funciona sobre la base ofertas y demandas, funciona sobre la base de las importaciones que tú haces. Entonces, el gobierno con esta embestida en términos de la acción social que acabamos de señalar a través del plan social, Supérate y eso, lo que trata de una u otra forma es a esa población más vulnerable inyectarle algunos recursos para que pueda contener esa situación. Pero recuerden que es una situación inflacionaria importada. Eso hay que señalarlo. Ahora, ¿cómo se combate eso? Bueno, míralo ahí, el gobierno te lo ha dicho, acciones sociales en el plan social, aumento del empleo. La economía dominicana en términos de la creación de empleos privados, ¿no vieron que aumentó en cerca de 22,000? Bueno, tú tienes que darle empleo a la gente para que tenga un ingreso, para que pueda subsistir, tú le aumentas la parte del aporte social y tú dinamizas la economía con esos 77 mil millones que tú mueves la economía a través de infraestructura, más todo lo que se está haciendo en los otros sectores, eso es lo que permite que el dinero circule y mejore la situación. Pero no hay varita mágica, eso es un proceso que se tiene que ir dando. El 43% de la inflación, dice el presidente, se debe al aumento de los insumos básicos, que es la inflación importada, soya, trigo, sorgo, maíz, combustibles y demás. Ninguno de esos que tú acabas de mencionar se produce en la República Dominicana. Pero entonces el tema no es el 43, es el 57% restante. Sí. ¿Cómo logramos mantener ese 57% restante de la inflación controlada si depende del gobierno?
Bueno, pero oye algo, eso es como, tú has visto el tema del dilema de la sábana blanca que tiene el punto negro. ¿Qué miramos? ¿El gran espacio blanco o el punto negro Sí, que pero tiene la sábana un blanca? 57%, Oye, Milton, no es un punto no, negro en está una bien, sábana. no, pero yo no estoy Es hablando. la mayoría. Sí, está bien, pero yo no estoy hablando del 57. Yo digo, ¿cómo vamos a ver la situación? ¿De manera optimista y proyectista o vamos a ver el pesimismo? Bueno, ese 43 que no depende de nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, el 57 ya yo te dije lo que está haciendo el gobierno, creando empleo, movilizando la economía, orientándola a planes sociales, pero todo eso lleva un tiempo. Aparte de eso, un gobierno que fue heredado, el presidente Abinader, es presidente, señores, en las condiciones más críticas que ningún presidente haya podido asumir ningún gobierno. Y ahora una es que nos guerra. olvidamos, señores, nos estamos olvidando. Ustedes nos recuerdan el pánico que creó aquí en la humanidad, en el globo terráqueo, en la República Dominicana, el tema del COVID. Cómo se cerró la economía, cómo quebraron muchísimos negocios, cómo cerraron su puerta los restaurantes, los hoteles, todo. Cómo duramos un año con un año virtual escolar, que hay que reconocer esa gran labor del Ministerio de Educación, de salvar el año escolar bajo una modalidad que el gobierno pasado no dejó ninguna infraestructura ni nada para poder Milton, hacerle frente no a vi eso. ayer en el discurso que el presidente hablara de realización en el sector eléctrico. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, ya usted vio, el presidente habló que cuando llegamos hace un año y medio, las reservas que tenía el sector eléctrico en términos de generación eran menos de 100 megavatios. Cuando hubo un pico de la demanda el año pasado, el país se vio casi compelido a un apagón, a un blackout, a un apagón general. El gobierno dominicano en un año y medio está lanzando, que se va a reflejar entre este año y el otro, cerca de 2.000 megavatios para tener lo que nunca antes había tenido la República Dominicana, una reserva fría y caliente, como se le llama, para abastecer cualquier demanda y el crecimiento que va a tener este país en los próximos años, sin invertir un peso. Se van a invertir 2.000 megavatios. No, eso es inversión privada a través de licitaciones, 3 licitaciones, una de 800 megavatios, 2 de 400. Y ahí tú vas a tener, sumado a toda la inversión de energías renovables, que se ha invertido más energía renovable y se han inaugurado más parques fotovoltaicos y eólicos que nunca antes, y cuando tú tengas eso, tendrás que el gobierno dominicano no habrá invertido un peso, contrario a cuando Catalina, que el Estado se embarcó en esa inversión con recursos propios. Y si a eso tú le sumas lo que va a pasar, que ya no es un tema de palabras, sino acciones, que él citó ayer hasta las cadenas hoteleras, lo que va a pasar en Pedernales con el desarrollo turístico. El senador Diony, que viene después de mí, debería estar hablando flores y hablando cosas positivas, porque ese sí se va a beneficiar de lo que está haciendo este gobierno en Pedernales. Ahora. ¿Cómo es? ¿Está tan bien Pedernales ahora o se proyecta para el futuro? No es que está bien, o sea, se han dado acciones. Tuviste que el decreto que creó a Pro Pedernales, el fideicomiso, ya el presidente anunció 6 cadenas hoteleras que van a ser la primera de las inversiones en las 4 fases. No, eso es este año. Esto es este año. Nos vemos a final de empleo todavía, ¿eh? Sí, pero en este año se va a comenzar a ver eso. ¿Cuánto ha significado para el gobierno? Porque es un tema que el presidente no mencionó ayer, lo que ha dejado de gastar por los subsidios del sector energético. El gobierno ha comenzado el desmonte de los subsidios del sector energético y eso va desde las empresas hasta la población en sentido más llano. Y eso significa un ahorro para el Estado, porque no tiene que destinarlo a ese propósito. El presidente no dio detalles de eso y quisiéramos conocerlo. Sí, mira, realmente a lo que tú te refieres, que el subsidio a la tarifa eléctrica, que comenzó a finales del año pasado, la Superintendencia de Electricidad de montar eso, el impacto, siéndote muy honesto, el impacto no es algo así de que es muy significativo. Ahora, qué bueno que tú tocaste eso, porque faltó decir lo siguiente. El año pasado, en el 2021, fue el año, en los últimos 10 años, que el Estado Dominicano invierte menos en el sector eléctrico de la distribuidora. Redujimos el déficit. Eso fue reconocido hasta por Fitch y otras entidades internacionales que reseñan y ven cuál es el comportamiento de la economía
nosotros el año 2021 en el sector de la distribuidora fue el año que menos se invirtió en términos de transferencia del Estado para el sector eléctrico. Pero no hay, Eso quiere no hay un decir que monto, vamos no hay mejorando. un monto porque la gente se queja de que, bueno, lo que eso, como tú señalabas ahorita, no es una varita mágica, no existe Claro. magia en economía, y lo que el Estado ha dejado de tener que subsidiar, o sea, de tener que sacarlo del erario, ha significado también un aumento a la gente en la tarifa eléctrica. Bueno, eso es, tú has visto quejas significativas. Sí, bastante, nos llega factura cada rato, No, mira, ¿eh? mira, yo digo quejas significativas respecto a esa parte, porque la gente se queja todo el tiempo, hasta yo me quejo de que quisiera una factura eléctrica más barata, por decírtelo así. Ahora, el impacto no es tanto, porque recuérdate que es un desmonte gradual a 5 años. Entonces, eso lo que la gente tiene que hacer es hacer un uso mejor de la energía para que esas variaciones no le generen un impacto significativo. Ese discurso del presidente, y con esto cierro, ¿le ayudará en el escalón de la reelección? Bueno, yo creo que él dio un discurso que no necesariamente era un discurso reeleccionista. Ahora, ¿qué si nosotros vimos? Ahí nosotros vimos al presidente auténtico, al presidente transparente, al presidente ético, el que está comprometido con dejar una mejor República Dominicana como la que encontró. Y la mayoría de los dominicanos, eso es lo que están valorando. Por eso su aprobación sigue siendo tan alta. Además, él dijo algo que a mí me conmovió y con esto casi ¿Te termino. conmovió? Me conmovió. Sentado ahí Casi a mí. llora, Milton. No digo que llegué al nivel emocionó, de llorar, se emocionó. pero me Sí. emocioné porque hay otras formas de conmoverse. Sí, sí. No con la, yo sentí en mi ¿Te piel. engranujaste? Sí, me engranujé, Wow. porque él, cuando él se refirió a que él sí tenía el control de cómo él iba a poder salir del Estado, yo recuerdo una frase que a mí, de manera personal, a mí me dijo. Él me dijo, Milton, estamos hablando hace muchos meses casi empezando, Milton, cuando nosotros salgamos del gobierno dominicano, tenemos que salir habiendo dejado un mejor país como el que encontramos, pero sobre todo con la frente en alta, que nuestras familias se sientan orgullosas del deber realizado. ¿Usted no teme- Es el presidente en el que yo creo y es el presidente que yo estoy seguro que la Constitución le permite extender si el pueblo dominicano Usted lo no- va a Pero elegir. Gilbert, Sí. Milton, Danilo Sí. dijo una frase muy similar cuando pero habló de los espera, restaurantes, de que yo mira, tengo que mira. caminar por la calle. Señores, mira, Sí. no, Cristian, mira, yo no, te voy a, no, 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 yo no voy a seguido. terminar un programa también y pero- con esa, no me haga una comparación, por favor. Eso a No, mí- pero yo hago a la mí me pregunta ofende. porque Danilo A mí- utilizó un Pero, lenguaje similar en un señores, momento. comparar a Luis Abinader con otro presidente en términos de la ética y la honestidad, por lo menos de lo pasado, hay que trazar Milton, una usted no- raya muy gruesa. usted Así no- que, por favor, no hagamos ¿Usted esa no temen ser comparación. perseguido a la salida del gobierno? ¿Cómo es? ¿No temen ser perseguido a la salida del gobierno? Manejaron fondos públicos. ¿Cómo ser perseguido? Sí, Funcionario exacto. del ¿Quién? Estado. La justicia. Ah, de tú otro dices este que gobierno. venga, de otro Bueno, gobierno que pero venga. no te acabo de decir la palabra que dijo el presidente ayer y me dijo hace un tiempo. Nosotros estamos trabajando para salir con la frente en alto y que nadie nos Así decía señale. la Ahora, mayoría de los que se fueron. no está bien, pero tú sabes lo que es la politiquería en la República Dominicana. y están casi En la perseguidos. acusación, yo estoy casi seguro que al presidente no lo van a perseguir. Bueno. Y los que estamos siguiendo sus lineamientos tampoco nos van a perseguir. Y si persiguen es por una politiquería barata que yo espero que quede en el pasado y la nueva política le dé paso a tener una mejor República Dominicana. Bueno, Milton, Gracias, muchas Milton. gracias Gracias por a haber ti. compartido con nosotros esta mañana en Despierta RD. Ahí escucharon el planteamiento de Milton en voz de la representación del gobierno dominicano en esta discusión que hemos planteado. Tras la pausa conversamos con un representante de la oposición de Fuerza del Pueblo. No se mueva.